Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos, hermanas, un gusto poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para tener un momento tan especial de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esta es una hora muy especial en la cual podemos meditar de este banquete tan especial que día con día está a nuestra disposición para que podamos saciar nuestra alma, para que podamos tener en lo más profundo de nuestro ser esa delicia de la riqueza, de la bondad, de la misericordia y del amor de nuestro Padre Celestial. Vamos a la palabra de nuestro Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo número 7, el verso número 11, para la gloria de nuestro Dios. Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Versículo 16. Y todos estuvieron atentos y tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de poder leerla, de poder compartirla con mis hermanos. Yo te pido que seas tú dándonos la sabiduría para poder compartirla con responsabilidad, Señor, y con la guianza de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, quiero que nosotros podamos meditar en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces estamos atravesando momentos complicados, momentos duros en nuestra vida, pero uno de los que de alguna manera resaltan más en nivel de sufrimiento y de dolor que alguien puede pasar es la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un padre, la pérdida de un abuelo, que es habitualmente lo más común, que las personas con mayor edad se vayan despidiendo de nosotros y ya no convivan más terrenalmente hablando con cada uno de nosotros. En otras ocasiones también, cuando los amigos o los familiares están enfermos y están en ese proceso, su cuerpo está desgastándose de a poco hasta llegar al punto del colapso total. Y en medio de todas estas circunstancias sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos aquella desesperación y muchas veces nos sentimos tan desconsolados que pareciera que nada puede traer a nuestra vida consuelo. Pero yo quiero que vayamos hasta el escenario que Jesús está viviendo en ese momento, que está siendo acompañado de una multitud que obviamente está feliz, una juventud, una niñez y un grupo de personas ancianas y adultos que también le seguían, porque a Jesús le seguía de todo nivel,
de estatura le seguían, de todas edades, habían niños con Jesús. Pero lo que quiero enfatizar es que a Jesús, la gente que estaba con Jesús estaba alegre, la gente que estaba con Jesús estaba con gozo, la gente que estaba con Jesús o que seguía a Jesús en ese momento se sentía tan privilegiada de saber que andaban con el Hijo de Dios, un hombre que tenía poder para poder darles de comer, un hombre que tenía poder para poder sanar enfermedades, que tenía autoridad para echar fuera demonios. Era un gozo total, amados hermanos, lo que estas personas experimentaban cada día. Si alguno de ellos estaba atravesando por un momento difícil, Dios le daba una palabra y le decía: esto y esto tenés que hacer. Esta es la forma en la cual tú puedes sobrepasar ese problema. Esta es la forma en la cual tú puedes vencer esa dificultad. El Señor estaba ahí constantemente dándole a ellos palabra de bendición, palabra, mi amado hermano, de la cual no se puede comparar. Porque han existido en el mundo decenas y decenas de personas icónicas, de personas con una oratoria increíble, de personas que han revolucionado con su pensamiento, con su filosofía y que han hecho un impacto social. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, era muy por encima de cada uno de ellos. Él mismo dijo: he aquí, alguien mayor que Salomón está frente a ustedes. Y Dios había mencionado de que de los hombres que habitaran esta tierra en las mismas condiciones de Salomón, no podía o no iba a existir alguien tan sabio como él, porque ese hombre le había pedido esa sabiduría. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, que él ya preexistía antes de Salomón, y por ser Dios, quien era él mismo el que le había provisto de la capacidad, de la sabiduría a Salomón, ahora él viene a esta tierra y con seguridad las palabras de nuestro Señor Jesucristo no solo tenían sabiduría, también tenían amor, también tenían restauración, también estaban señalando el camino y una esperanza a la redención de la humanidad, no una redención únicamente física, de quitarles el yugo de la esclavitud de los romanos, que era el problema que ellos tenían encima aparentemente y el problema mayor del cual ellos se querían desatar, sino del problema que verdaderamente afectaba no solamente a esa generación, sino a las generaciones venideras, y era el problema del pecado. Entonces, amados hermanos, este grupo de personas que estaban con Jesús venían felices, no cabe duda de eso. Y es aquí donde entra el siguiente escenario de otro grupo de personas que vienen en sentido contrario, pero estas personas vienen con una condición completamente diferente, completamente distinta. Y el tema con el cual yo quiero que usted y yo podamos reflexionar en esta preciosa hora a través de este hermoso mensaje es que Dios puede transformar tu tristeza en gozo. Dios puede transformar tu tristeza en gozo. Venían dos grupos. Ya dimos las especificaciones del primer grupo. Dice el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y mire lo otro que dice, y una gran multitud. Del otro lado viene también una gran multitud, pero esta multitud viene acompañando el entierro de un joven hijo único de su madre, que aparte era viuda, dice la palabra de nuestro Dios literalmente. Esto no es una parábola. La palabra de Dios lo relata como un hecho histórico, como algo que aconteció
verdaderamente. Esto no es una parábola de ilustración, esto es un hecho real. Dice la palabra de nuestro Dios que venía un grupo de personas que traían hacia las afueras de la ciudad a este joven para poder enterrarlo. En este caso, había un grupo que iba a entrar a Naín y otro grupo que salía, porque los muertos los enterraban, al menos en el caso de esta ciudad llamada Naín, los enterraban a las afueras, no dentro de la ciudad, sino que el cementerio, el lugar de depósito para los muertos, estaba a las afueras de la ciudad. Viene nuestro Señor Jesucristo y a lo mejor les dijo a los que venían con gozo diciendo: estamos con el Maestro, qué buena palabra la que hemos escuchado, qué milagros los que hemos visto. A lo mejor el Señor les hace señas de que se calmaran, de que hicieran silencio, y a lo mejor por ahí se escuchaban algunas voces entonando algún himno de consolación. Por ahí se escuchaban los gritos, a lo mejor de una madre desesperada que había estado batallando ya con la pérdida de su esposo. No sabemos cuánto tiempo había pasado de que ella había estado viuda. Pero si la palabra de nuestro Dios nos dice que este era un joven, pues nos da la pauta para nosotros imaginarnos y crearnos la idea de que no hacía mucho tiempo de que su esposo había fallecido. Y yo quiero que usted y yo veamos realmente la gravedad del asunto, porque aquí hay un contexto completamente distinto, hablando culturalmente, en relación a nosotros. Al menos en el caso de los salvadoreños y casi en toda América Latina y en diferentes países, en países más desarrollados incluso hay mejores condiciones para las damas, para las mujeres. En este caso, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba prácticamente desprotegida, porque culturalmente quien tenía la responsabilidad de llevar la alimentación al hogar, de poder afiliarse a lo mejor a algún tipo de trabajo, algún tipo de fábrica, llamémoslo de esta manera, era el hombre. Era el hombre el que tenía estas oportunidades, era el hombre el que tenía estas responsabilidades. Las mujeres tenían algunas asignaciones que ellas desarrollaban dentro de su hogar o en muchas ocasiones también fuera del hogar, pero bajo la cobertura de el dueño de la casa, que era el esposo. Cuando esta mujer se queda sin su esposo, esta mujer queda ante la deriva de que no tiene a nadie quien pueda representarla socialmente, de que ella no pueda decir: este es mi marido, este es el que me ama, este es el que me cuida, este es el que vela por mis necesidades, este es el que está pendiente cuando yo me enfermo, este es el que está al cuidado también de mi hijo. La condición que esta mujer había estado atravesando no era fácil. Tenía que adaptarse a otro tipo de relaciones sociales por su situación de viuda. Pero aún en medio de esa situación, aún en medio de esa problemática, tenía una esperanza de que había podido concebir de su esposo un hijo varón. Y esto significaba de que a medida que este muchacho fuera creciendo, cuando ella llegara al punto de ser una anciana, su hijo podía respaldarle, su hijo podía cuidar de ella, su hijo podía, escuche bien, tener la atención que a ella le faltaba, brindarle ese calor, brindarle ese amor que a ella le faltaba. Aquí está la gravedad del asunto. Que esta mujer está atravesando la pérdida de su esposo, pero también fallece su hijo.
Fallece su hijo. Un tiempo después, yo no sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron semanas, meses o años, pero pasó un tiempo cuando su hijo a lo mejor enferma de alguna enfermedad que no estaba controlada en ese entonces, que no había una medicina inmediata, y llega al punto de morir. Cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, dice el versículo 12, he aquí llevaban a enterrar a un difunto. Este no era cualquier difunto, era hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando Jesús ve este escenario, Él se conmueve. Porque yo no sé, mi estimado hermano, mi estimada hermana, qué es la dificultad que tú estás atravesando. A veces, así como esta mujer, nosotros sentimos de que ni hemos terminado de superar un problema, que no hemos terminado ni siquiera de superar una prueba, de atravesar una enfermedad, de atravesar una dificultad económica, cuando de pronto ya estamos en otra prueba, ya estamos en otra crisis, ya estamos en otra dificultad. Muchas veces nos sentimos como que no respiramos tan siquiera y ya estamos en una dificultad mayor. Yo me imagino que esta mujer se sentía completamente destrozada porque no había una organización como tal que pudiera venir al rescate de ella. Ella estaba quedando prácticamente desamparada. Ella estaba quedando sin la ayuda, sin el respaldo, sin la figura de alguien que pudiera acompañarle. La palabra de nuestro Dios nos dice que era hijo único, porque hay padres que, si bien es cierto, han tenido el terrible hecho de haber perdido a uno de sus hijos, pero a lo mejor le quedan dos, a lo mejor le quedan tres, a lo mejor uno. Y yo no estoy diciendo de que por eso no se siente la ausencia, que por esa razón no es igual de duro el problema o la situación. No es eso lo que yo quiero decir. Lo que quiero enfatizar es que al menos todavía le queda a esta familia o a esta madre o a ese padre ese consuelo y decir, bueno, ya mi hijo partió, pero le voy a echar ganas para criar a este otro hijo o a estos otros hijos porque sé que van a estar conmigo, porque sé que van a ser mi esperanza. Yo sé que los padres que han perdido a un hijo no lo olvidan. Yo conozco padres que han perdido a un hijo, a una hija, y que cada vez que se llega a esa fecha en la cual ha sucedido esa tragedia, comienzan a llorar, comienzan a lamentarse, comienzan a sentirse tristes. Y ya no digamos esta mujer que era hijo único el que tenía y que viene y este hijo se muere, por X o Y razón se muere. Y ya no hay posibilidad de que puedan procrear otro con su esposo porque era viuda, su esposo también se había muerto. Así nos encontramos en la vida muchas veces nosotros. A veces estamos en un problema y ni hemos terminado de superarlo y llega otro. A veces sentimos como que Dios no está con nosotros, como que Dios se ha apartado de nuestra vida, como que Dios está lejos, como que Dios se ha olvidado de cuidarnos, de ayudarnos, de protegernos, de traernos en bendición. A veces logramos percibir eso y quizás a nadie se lo comentamos, pero muchas veces sentimos la ausencia de Dios en nuestra vida y la tristeza comienza a embargar nuestro corazón. Pero yo quiero decirte de que Dios está al pendiente tuyo y que nada se le ha escapado de las manos a Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Él está al cuidado de tu vida. Aunque por un momento nosotros no entendamos qué es lo que está pasando, aunque por momentos nosotros no nos demos de cuenta de qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, pero Dios está ahí. Dice la palabra de nuestro Dios que al ver esto Jesús se conmovió. Se conmovió.
y se le acercó a esta mujer. Se le acercó a esa mujer y le dijo, no llores. Y aquí entra una parte de Dios en la cual nosotros muchas veces patinamos, por decirlo así. Muchas veces no comprendemos esta parte de Dios. Y yo me imagino de que en aquel momento, en primer lugar, este era un hombre que muy probablemente esta mujer no había conocido, nunca se había relacionado con él, no sabía ni tan siquiera su nombre. Solo sabía que venía una gran multitud con él y que muy probablemente ni siquiera sabía quiénes eran. Y viene este hombre desconocido y se le acerca a ella y le dice, no llores. O sea, si nosotros lo percibimos desde el punto de vista humano, nosotros nos vamos a dar cuenta de que pareciera ser grosera la acción de nuestro Señor Jesucristo en limitar a una madre, decirle que no siga llorando más por su hijo, independientemente de la forma en que se lo haya dicho. Nosotros cuando asistimos a un funeral, nosotros nos acercamos a aquella persona y muy probablemente le decimos, lo siento mucho. Muy probablemente nos acercamos y le decimos, me uno al dolor que como familia están atravesando y cualquier cosa que podamos hacer para ayudarte, estamos a disposición. Cuando muere un hermano en Cristo, llegamos donde los familiares y le decimos, hermano, hermana, él ya está en un mejor lugar. Pero nunca nosotros en nuestros sentidos cabales o hablando éticamente, se nos va a ocurrir dirigirnos a alguien que está lamentando la pérdida de un familiar y decirle no llore. ¿Por qué razón? Porque esa es la forma natural en la cual esa persona está desahogando el dolor que está sintiendo internamente. Lo correcto es que la gente llore, que la gente se desahogue. Yo conozco gente de que muchas veces en estos casos se hace fuerte y no llora y contiene sus lágrimas por X o Y razón. A veces por ser fuertes, a veces para no demostrar ante la demás gente de que aquello les está afectando. O en muchas ocasiones porque toda su familia está descontrolada y no le queda más chance que hacerse el fuerte y tratar de fortalecer su familia. Pero lo que beneficia en estos casos de alguna manera es llorar. Porque cuando la gente no llora, la gente se enferma, la gente, todos esos sentimientos le vienen a resultar en estrés, les vienen a resultar en pesadez, en insomnio. Y viene Jesús y le dice a esta mujer, no llores. Ahora, no se lo dijo gritando, yo estoy poniéndome en un sentido netamente humano de cómo la gente a lo mejor percibió esto. ¿Cómo es posible que le esté diciendo que no llore si va a enterrar a su hijo? ¿Cómo es posible que le esté diciendo no llores como que si es alguna cosa fácil la que está atravesando? ¿Cómo es posible que este hombre, porque la gente no le conocía, cómo es posible que este hombre a lo mejor anda bajo alguna sustancia, cómo es posible que le venga a decir de que no llore? ¿Cómo es posible? Y muy probablemente también, y a mí siempre me gusta cuando yo estoy hablando acerca de un tema histórico, a mí no me gusta asegurar que las cosas fueron así, siempre hablo en base a probabilidades que pudieron existir, porque puedo llegar al punto de equivocarme en algo que yo pueda mencionar, porque yo no estuve ahí. Usted tampoco estuvo ahí. Y la palabra de nuestro Dios nos arroja la información más relevante de lo que ahí aconteció. Entonces,
Muy probablemente aquella mujer se le quedó viendo a aquel hombre y a lo mejor esta mujer estaba tan cansada de que muy probablemente ni le respondió palabra, porque ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir si era evidente que ella estaba llorando? No porque simplemente tenía ganas de llorar. Ella estaba llorando porque era la forma en la que ella estaba expresando su dolor. Era la forma en la cual estaba desahogando todo el sentimiento, toda la afrenta, toda la pena que ella estaba atravesando en ese momento. Muy probablemente por su cabeza pasaba y decía: esta era mi esperanza, este muchacho, este hijo, era la esperanza que yo tenía. Esta era la esperanza que después de la muerte de mi esposo a mí me había quedado. Pero yo quiero decirte de que aunque muchas veces nosotros no entendamos lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios nos está pidiendo, debemos accionar en fe. Porque Jesús le estaba diciendo a esta madre: no llores, no porque a él le hostigaba que ella lloraba, no porque a él le molestaba de que ella estuviera llorando por su hijo, no, le decía: no llores, porque yo lo voy a levantar. Él sabía de que aquel entierro no se iba a concretar. Él sabía de que esta mujer iba a transformar su semblante, iba a transformar sus emociones a causa del milagro que él iba a hacer en esa hora. Pero todavía no lo había hecho. Pero aquella mujer tenía que abrazar esa palabra que Jesucristo le estaba dando y renunciar al llanto, renunciar a la desesperación, renunciar a la proclamación de su dolor a causa de la pérdida de sus hijos y ponerle atención a lo que este hombre iba a hacer por ella. Muchas veces Dios se acerca a ti y te dice: necesito que alabes. Y tú puedes decir: Señor, pero ¿cómo voy a alabar en medio de ese problema? ¿Cómo voy a alabarte en medio de esa dificultad? Alábale, alábale. Muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas bien complicadas para nuestro razonamiento. A veces tenemos a alguien ingresado en el hospital y yo he oído casos de personas de que Dios les ha dicho: llévatela o llévatelo del hospital, porque aquí no va a recibir la sanidad. Y aquellos hombres o aquellas mujeres se han movido en fe y en base a la voluntad de Dios y han sacado a los familiares de los hospitales, le han creído a Dios y Dios ha hecho el milagro. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que haga eso. No, es que usted tiene que moverse en base a la voluntad de Dios. Si Dios le dice, y esos son casos muy específicos, esos son casos muy específicos de Dios con los cuales Él se manifiesta, porque también conozco casos de gente que ha querido sacar a sus pacientes, a los enfermos de los hospitales, y Dios les ha dicho: no, yo necesito que Él pase ese proceso. Yo necesito que a través de este enfermo que está en este hospital, la familia pueda ser transformada, la familia pueda unirse, la familia pueda reunirse y buscar de mi presencia una vez más. Dios es así. Yo siempre he dicho de que Dios no es una máquina predecible, o sea, no es un Dios predecible, no es como una máquina que nosotros podamos apretar un botón y sucede esto y todo el tiempo va a ser así. No, nosotros no tenemos la capacidad de poder identificar. Yo no puedo decirte: Dios va a obrar así y así en tu vida. No, porque Dios no obra de una misma forma. Él tiene una calidad tan especial para tratarnos a cada uno, y el proceso que muchas veces nos da es un proceso distinto, es un proceso diferente. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta preciosa hora es que esta mujer
estaba recibiendo unas palabras que aparentemente no tenían sentido. Como tú puedes sentir ahora mis palabras, que yo te diga, no importa que tu hijo esté en la cárcel, confía. Tú me puedes decir, bueno, ¿y qué es lo que he estado haciendo? Pues yo he estado confiando. Que yo te diga, mira, sigue orando por tu esposo, no pierdas la fe. Y usted me diga, bueno, yo he estado orando tanto tiempo por mi esposo y mi esposo no se arrepiente, mi esposo no se convierte, mi esposo no es librado de ese vicio el cual lo ata. Muy probablemente lo que tú escuchas de la palabra de Dios, lo que Dios te dice, no solamente a través de este siervo, sino a través de diferentes mensajes que tú escuchas en medio de tu problema, muchas veces tú no comprendes. Tú no entiendes qué es lo que Dios está tratando de hacer con tu vida. Tú no logras discernir qué es lo que está pasando. Pero Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe. Y Dios nos invita a cada uno de nosotros a que podamos creer. Dios nos invita a cada uno de nosotros a que podamos confiar. Dios nos invita a cada uno de nosotros a que podamos, aleluya, fortalecernos en fe. Hermanos, es fácil creerle a Dios cuando ya sabemos lo que Él va a hacer. Pero eso no se trata de fe. Alguien dijo, no se trata de fe si ya sabes cómo va a suceder. Se trata de fe cuando Dios te dice, lo voy a hacer, aunque no haya ni la más mínima esperanza, pero tú le crees a Dios que Él dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. Eso es fe. Eso es fe, cuando tú le crees a Dios, aunque no hayan razones para creerle. En el sentido de que tú veas por un lado y ves como que las cosas están más complicadas. Pero de eso se trata la fe. Esta mujer, su hijo todavía estaba en el ataúd, llamémoslo así, todavía estaba ahí en el ataúd, este hijo. Y había un hombre llamado Jesús que le estaba diciendo, no llores. Dice la palabra de nuestro Dios que se acercó y tocó el féretro. Yo quiero enmarcar esto de que para un israelita tocar a un muerto no era algo bien visto, no era algo bien percibido, al contrario, era algo que evitaban porque aparentemente había un pensamiento de que había inmundicia y no era correcto la manipulación innecesaria de un muerto. Y hasta nuestros días eso es así. Tal vez no por un sentido espiritual, sino por un sentido de ética, moral. Nadie va a una velación y dice, mire, abran para poder tocar el cuerpo. No, la mayoría de gente lo ve desde un vidrio transparente, lo ve y ese es el único acercamiento que tiene. En este caso, Jesús se acerca y lo toca, algo que no estaba bien visto, algo que a mucha gente le pareció extraño en aquel momento. Y vuelvo a lo mismo de que muchas veces Dios hace cosas que nosotros no logramos entender a cabalidad. Muchas veces Dios actúa de una forma que se sale de los parámetros o de los esquemas que nosotros hemos establecido en nuestra mente. Porque a veces nosotros estamos en un problema y le pedimos la solución a Dios, pero nosotros mismos queremos ser el asesor de Dios y decirle, resuélveme ese problema de esta y de esta forma. Muchas veces nosotros ponemos en un esquema, fragmentamos a Dios y lo utilizamos independientemente o dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo, de las circunstancias que estamos atravesando. Y decimos, Dios, aquí yo necesito que actúes de esta forma, en esta otra
problemática que tengo, yo necesito que actúes así. No, tú no le vas a decir a Dios cómo obrar, porque es ahí donde muchas veces nos turbamos, cuando la respuesta de Dios o la obra de Dios es diferente a lo que nosotros hemos presupuestado. La palabra del Señor nos dice: los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, dice Dios. Tú no me puedes mantener en un esquema, tú no me puedes mantener dentro de tu propósito, tú no me puedes mantener dentro de tu plan, te dice Dios. Soy yo el que te mantengo dentro del mío. Es Dios el que te mantiene dentro de su plan. Pero muchas veces nosotros queremos ser el asesor de Dios y decirle: Dios, yo necesito que hagas de esta forma. La gente se sorprendió porque él toca aquel féretro, aquel muerto. A lo mejor la gente dice: bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Cómo este hombre se atreve a venir a ponerle las manos encima a este cuerpo? ¿Cómo es posible? Pero dice la palabra de nuestro Dios que él estaba enfocado en aquel muchacho, y acercándose, dice el versículo 14, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Otra cosa que hizo Jesús fue hablar con alguien que ya estaba fallecido. Y esto tal vez no es una práctica tan desconocida, pero es un poco controversial. Es un poco controversial en el sentido de que, bueno, nosotros vemos cuando alguien fallece hoy en nuestro entorno, vemos la publicación o las publicaciones en las redes sociales con una dedicatoria: fuiste esto y esto para mí, me harás falta, te voy a extrañar. Y esta publicación debería a lo mejor ser una publicación que no vaya dirigida al muerto o a la persona que falleció, sino a las personas que van a leer la publicación, porque no hay forma de que el difunto lea la publicación. Lo correcto sería: hoy falleció mi padre, alguien que fue conmigo, esto, lo otro, por tanto lo extrañaré. Va a ser difícil superar esta pérdida, esta separación. Eso es lo más lógico. Sin embargo, culturalmente casi siempre se acostumbra a hacer una dedicatoria en el caso directo a la persona que ha fallecido. Ahora, esto da lugar a muchas cosas incorrectas, porque no hay forma en que nosotros como vivos nos podamos comunicar con los muertos. No hay forma. Eso es mentira del enemigo. Eso es mentira del diablo. De que usted va a llegar a algún lugar y le van a decir: mira, ¿con quién quieres platicar? ¿Con quién de tus antepasados? ¿A quién quieres ver? Eso es algo erróneo. Ahora, Jesús lo hace y mucha gente se basa en esto para fundamentar creencias y fundamentar prácticas que están alejadas de la doctrina. Jesús lo hace porque Él dijo en cierta oportunidad: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él tenía la autoridad. Él no estaba hablando con el cuerpo, él estaba hablando con el alma. Él se estaba dirigiendo hasta donde se encontraba el alma de este muchacho, y en el nombre de ese Dios todopoderoso, de ese Dios con autoridad, aunque usted no lo crea, esto es posible. Ahora, esto no es una práctica que nosotros vamos a abrazar y vamos a querer andar resucitando todas las personas que se mueran. No, estos son casos especiales,
Como le decía, de que Dios actúa en base a su voluntad y en base a sus propósitos. Entonces Dios con toda autoridad se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y habló con aquel cuerpo y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Él tiene autoridad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él tiene autoridad. Y esto quiero dejarlo claro en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Se murió un montón de gente, pero el Señor Jesucristo no resucitó a todos. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios no se mueve simplemente por moverse, no acontece solo por acontecer. Él tiene propósitos. En este caso, el propósito de esta resurrección era devolverle la esperanza a esta mujer. Era, escuche bien, que esta mujer pudiera nuevamente sentir aquella felicidad de tener a su hijo, que se iba a convertir en quien la iba a proteger, quien le iba a proveer mientras éste llegaba a un punto de formar su propia familia. Entonces Dios tiene propósitos. Dios no obra solo porque sí, resucitando a todos los muertos. No, porque todo está bajo la voluntad de Dios y todo Dios lo tiene controlado. No hay nada que se escape de sus manos. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que se incorporó el que había muerto. ¿Qué quiere decir esto? Con la palabra incorporar, que había existido efectivamente la separación del alma de aquel muchacho. No era que solamente estaba dormido, no, ya había existido esa separación del cuerpo y del alma, que a eso nosotros lo llamamos muerte. Y cuando Dios le dice: levántate, se incorpora nuevamente el alma, se incorpora nuevamente el aliento de vida en aquel joven, y dice la palabra de nuestro Dios que el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Aleluya. Hermanos, esto yo pienso de que a cualquiera le impacta. Algo que muy probablemente nunca habían vivido, nunca habían visto, nunca habían experimentado, a lo mejor ni en sueños, ver que alguien que ya ha sido velado por 3 noches y que se llega el 4º día y hay que irlo a enterrar, se levante, se reincorpore. Esto es algo que ocasionó espanto, porque no se sabía si verdaderamente aquel estaba vivo, si verdaderamente estaba en sus sentidos cabales. Y el hecho de que este muchacho habló, aleluya, fue muestra de que aquello era real. Aquel muchacho a lo mejor se sentó o se puso de pie y dijo: ¿y para dónde vamos? Aleluya, aquel muchacho a lo mejor volvió a ver a su alrededor y dijo: ¿y por qué están llorando? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo lo dio a su madre. Como quien dice: aquí está. Por eso te decía que no lloraras. Por eso, porque era innecesario ya, porque yo había venido para cambiar tu tristeza, para cambiar tu llanto, para cambiar tu pena en felicidad, en gozo, en esperanza. Aleluya. Hermano, yo creo que no tengo las palabras suficientes para poder expresar e interpretar lo que aquella mujer sintió. Aquella mujer no solamente estaba viendo a su hijo como
un joven más, no, estaba viendo en su hijo la gloria de Dios, estaba viendo en su hijo el sustento de ella, estaba viendo en su hijo el respaldo de ella socialmente hablando. A lo mejor la gente que odiaba a esta viuda, porque sabe algo, hay gente que siempre está procurando el mal para ti, aunque tú no tengas enemigos por parte tuya, pero siempre hay enemigos en contra tuya. Siempre hay gente que te quiere ver mal, siempre hay gente que te quiere ver destruido, y muy probablemente ahí andaban en ese entierro haciendo el mate de que lloraban, pero dentro de sí se sentían felices. Está bueno tan mal que me caía, está bueno que se le haya muerto, ahora no va a tener quien por ella. A lo mejor había gente que estaba ahí que no se alegró por lo que aconteció. Hay gente que cuando Dios te dé respuesta a ti no se va a alegrar. Hay gente que se va a molestar. Hay gente que se va a sentir incomodada. Hay gente que va a decir qué barbaridad. Hay gente que va a comenzar a reclamarle a Dios por el milagro que ha hecho en tu vida, por la obra que ha hecho en tu vida. Yo desconozco de qué forma la gente va a querer actuar. Pero lo importante es que tú estés recibiendo la misericordia de Dios. Muchas veces hasta el momento en que Dios concreta su obra, nosotros decimos: ah, Señor, por esto era que me decías que confiara. Por esto era, Señor, que me decías que esperara. Por esto era, Señor, que me decías de que tuviera paciencia, y yo tendía a desesperarme. Yo pensaba lo peor, pero ahora entiendo que tu voluntad es perfecta. Yo no sé, hermano, hermana, cuál es tu problema, cuál es la angustia, cuál es la necesidad que tú estás atravesando. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios sabe con exactitud cuál es ese problema o esa dificultad que tú estás atravesando, y Él quiere ayudarte. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere traer nuevamente, reincorporar tu esperanza. Él quiere darte una vez más la oportunidad de que tú puedas soñar, aun cuando tú veías las cosas perdidas. Dios te quiere decir en esta hora de que no todo está perdido, y Él te dice, como le dijo a aquella mujer: no llores. Él te dice a ti: confía, no pierdas la esperanza. Créeme, créeme, créeme que algo yo puedo hacer en tu vida. Créeme, créeme, créeme que algo yo puedo hacer en tu problema. Créeme que algo yo puedo hacer en tu dificultad. El Señor te está diciendo hoy que nuevamente le creas. Y todos tuvieron miedo, dice la palabra de nuestro Dios, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. No era profeta, no era un maestro, era más que eso, era el Hijo del Dios Altísimo. Era el Hijo del Dios Creador, del Dios Todopoderoso. Era más que un profeta, era más que un maestro, era más que un rabino. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que estaba obrando a favor de esta mujer que lo necesitaba. ¿Sabes algo? Muy probablemente tú no tienes la capacidad para acudir a un abogado que te está solicitando una gran cantidad de dinero, o en un hospital donde necesitas un tratamiento no público sino que privado, y quizás no tienes las condiciones económicas de poder hacerlo. Hay alguien que te quiere ayudar, hay alguien que puede obrar en tu vida. A lo mejor te estás atravesando grandes problemas, grandes dificultades. Créele a Dios, búscale a Dios, acércate a Dios. Dile: Señor, yo quiero que obres por favor en mi vida, y está atento a lo que Él te pida que hagas. Está atento a lo que Dios te pida que hagas, porque muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros que hagamos algo, aleluya, no porque Él necesite tanto de que nosotros le ayudemos a hacer el milagro, sino que Él nos pide que nosotros actuemos, que nosotros hagamos, que nosotros digamos, que nosotros accionemos de alguna o de otra manera
para que no nos quede duda de que es Él el que ha obrado, para que no nos quede duda de que es Él el que ha hecho el milagro, para que no nos quede duda o pensando, ¿y será que fue Dios o será que este médico es bueno? ¿Y será que fue Dios o será la pastilla que me tomé? ¿O será que fue Dios o fue suerte que tengo? No, Dios muchas veces nos pide que nosotros accionemos no porque Él necesite ayuda para hacer el milagro, sino que Él quiere que en nosotros no quede ni la más mínima duda de que Él nos puede ayudar, de que Él nos puede fortalecer, de que Él nos puede guiar, de que Él nos puede traer, escuche bien, nuevamente el gozo que hemos perdido, el gozo el cual se nos ha escapado, el gozo el cual, mi estimado hermano, mi estimada hermana, se ha extraviado de nuestras manos. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es que no era cosa pequeña. Lo que había sucedido era un milagro extraordinario. Un milagro grande. Y esto es algo imposible para el hombre. Y esa es la línea que a nosotros nos cuesta creer. La línea de lo que nosotros no podemos hacer. La línea de lo que otro ser humano no puede hacer. La línea de lo que la ciencia, la tecnología no puede hacer. Esa línea nos cuesta cruzar a nosotros. O sea, creer de ahí para allá nos cuesta. Creer y confiar de esa línea hacia allá nos cuesta. Pero lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para la medicina, lo que es imposible para la economía, es posible para Dios. Es posible para Dios. Lo que Él hizo se extendió por toda la región de Judea y por toda la región de alrededor. Todos se dieron cuenta, aleluya, si en ese tiempo existiera los dispositivos móviles, se hubieran hecho transmisiones que llegaran a miles de personas, porque aquello que estaba aconteciendo no era una cosa mínima, era una cosa grandiosa, era una cosa maravillosa la que Dios había hecho, no solamente en favor de una familia, sino en favor de un pueblo en general, porque a través de ese hecho hubo más gente que sin duda alguna creyó en el poder y la misericordia de Dios. Recuerda, Dios puede transformar tu tristeza en gozo, tu pena en esperanza, tu tribulación en tranquilidad. Él lo puede hacer. Dios te bendiga poderosamente.